En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Ya saben que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y nosotros lo hemos aprovechado para hablar de violencia sexual como arma de guerra y de mujeres en guerra. Nos acompañan 4 invitadas que ya les presento. Virginie Hertz es editora del equipo de reportajes de France 24 y fue la creadora del programa actual, el programa feminista de France 24. Bienvenida. Hola, gracias. Nos acompaña también Camille Boutron, es socióloga especializada en cuestiones de género en conflictos armados. Bienvenida, Camille. Gracias. Jessica Pennetier es secretaria general del capítulo francés de la ONG Women International Security. Bienvenida. Muchas gracias. Y a distancia nos acompaña desde Kiev Catalina Gómez, enviada especial a Ucrania. Buenos días. Sí, buenos días. Un placer estar con ustedes hoy. Violencia contra mujeres como arma de guerra, hoy en Primera Plana. De acuerdo con el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, en muchos contextos la violencia sexual no es una acción aislada que realicen soldados descontrolados, sino que se trata de una táctica de guerra deliberada. Ejemplos hay muchos en la actualidad. En Ucrania, las tropas rusas dejan un rastro de mujeres y niñas violadas. También lo hizo Hamas en sus ataques del 7 de octubre. Más ejemplos hay en América. La ONU advirtió a finales del año pasado que un 94% de las mujeres en Haití está en riesgo de sufrir violencia de género y sus cuerpos se han convertido en arma de guerra para las pandillas armadas. ¿Y qué decir de conflictos que arrastra África, como en Sudán o en Congo, donde las agresiones denunciadas son solo una pequeña parte de la cifra real, ya que muchas supervivientes no denuncian por miedo a sufrir estigma, represalias o ser revictimizadas? Veamos qué dice la prensa. Un mundo en guerra contra las mujeres titula este artículo del País. La proporción de fallecidas en conflictos armados se duplica en un año, un cómputo disparado por las cifras de Gaza. Paris Match dedica esta otra portada a ellas, a las combatientes de Ucrania, mientras el semanario La Croix dedica esta otra a las olvidadas en otro conflicto, el de Sudán, ellas ante la guerra. Bueno, la primera pregunta, sin duda, es ¿por qué se utiliza, como dice la ONU, deliberadamente, y subrayo este término, la violencia sexual en conflictos? Virginie. Digamos que durante la historia las mujeres fueron consideradas como un botín de guerra, como algo totalmente legítimo. Y era parte del discurso: se van en guerra, pueden violar a las mujeres. Así se hacía. Después, más recientemente, se ha cambiado el discurso y digamos que es un daño colateral. Y ahora lo que está en juego es de decir que los violos son un arma de guerra. Pero esto, lo que está en juego es: hay que reconocerlo y hay que juzgarlo, considerarlo como un crimen especial, y eso todavía está una lucha, porque no lo aceptan todos. No está consolidado, es importante subrayar eso. Camille. Para recordar primero que la violencia sexual es incriminante de crimen de lesa humanidad, crimen de guerra, crimen de genocidio, ¿no? Por la Corte Penal Internacional. Entonces, que tenemos como rejas de lecturas de esos hechos que ya han avanzado bastante, pero también hay muchos rostros de la violencia sexual. No es un daño colateral, no es solamente porque no se puede controlar a las tropas. Hay violencia sexual porque les conviene al comandante permitir a sus hombres que puedan violar a las mujeres, porque es una manera de recompensa. Hay violencia sexual porque crea temor y la gente huye de sus tierras, las liberan y se pueden recuperar. Paramilitares en Colombia, por ejemplo. Puede haber violencia sexual como en ex-Yugoslavia porque es una marca de genocidio, es una manera de embarazar a mujeres de otra raza, etc. Entonces es un tema muy complejo y no hay solamente un rostro de la violencia sexual. Y lo otro es que a pesar de que la violencia sexual en contexto de guerra sea algo específico, con varios rostros, hay que tener en mente que también existe, porque hay violencia sexual en el mundo en general. O sea, es una dimensión política y es el eco y está en resonancia con violencia sexual que ya está en el mundo en paz. Eso es importante. Un informe de la ONU verificó más de 3.600 casos de violencia sexual cometidos en situación de conflicto en 2023 en todo el mundo, pero con especial incisión en el tema de África. No sé si hay un perfil claramente vulnerable en lo que puede ser una niña o una adolescente africana. Les quiero preguntar sobre ese perfil. Violencia sexual usada de forma deliberada, Jessica.
Sí, bueno, lo dijimos ahora, siempre ha sido un arma estratégica utilizado por las Fuerzas Armadas, porque con la violencia sexual vas a destruir a una población, vas a destruir al liderazgo social entre las comunidades y las mujeres, sobre todo en África, donde prevalece el honor de la mujer. Ellas se sienten después rechazadas por su pareja, por su familia, por sus comunidades, tienen que huir de sus ambientes y están más expuestas después a otro tipo de violencia. Es una manera de instilar vergüenza en una población, en una comunidad. Y es una manera de destruirla, esta vergüenza. Vamos a preguntar a Catalina Gómez, que lleva meses sobre terreno contándonos la guerra de Ucrania en RFI y en France 24, una guerra que ahora cumple 3 años. Respecto a los crímenes de violencia sexual, Catalina, perpetrados por tropas rusas contra mujeres ucranianas, ¿qué se ha podido documentar hasta ahora y cómo trabajan las instituciones del país? Ucrania, desde el comienzo de esta invasión a gran escala y ya desde antes, tenía grandes instituciones que investigan crímenes de guerra. Y esos primeros grandes casos de abusos sexuales se empezaron a conocer cuando, después de la presión ucraniana, las tropas de Moscú se retiraron, por ejemplo, del norte de la región de Kiev y volvieron a Bielorrusia, o en la región de Kharkiv y especialmente también en la región de Gerson. Hubo muchas mujeres que vinieron y contaron casos de violaciones, casos de abusos, casos de torturas sufridos por los soldados rusos. Lo que sabemos menos, pero sí hay conocimiento que existen, es aquellas mujeres que permanecen bajo ocupación, en esos territorios ocupados que también sufren enormemente, y también mujeres que han sido llevadas como prisioneras de guerra. Y esto obviamente se irá documentando en la medida en que se tengan más accesos no solamente a esas prisioneras de guerra, sino a esas personas que han sufrido esos ataques en territorios que se mantienen hoy en día ocupados por las fuerzas rusas, pero es sistemático lo que sucede. Lo cierto es que la violencia sexual como arma de guerra solo ha comenzado a ser documentada, vamos a decir, recientemente, quizás a partir sobre todo de la guerra de Bosnia. ¿Por qué antes ni siquiera se consideraba por los historiadores? ¿Por qué antes no se consideraba cuando ha sido un elemento que siempre ha estado ahí? Camille o Virginie. Bueno, yo diría de primera cosa es que la historia se ha escrito por los hombres, claro, ¿no? Que para ellos no era un tema. Y que de segundo, que eso no fue un tema porque era normal, se consideraba como normal. Lo peor se podía considerar como un daño colateral. Hacía parte de la guerra, se concebía como no fuera un tema durante mucho tiempo. Y el otro aspecto es que es muy difícil testimoniar, tener testigos porque las mujeres no pueden hablar, tienen miedo de hablar, tienen miedo del rechazo, tienen miedo y tienen vergüenza porque es una mujer que ha sido violada, así se dice, tiene la impresión que es ella que tiene la culpa. Así funciona la cultura, ¿no? Miedo al estigma. El estigma. Camille. Pero también la violencia sexual o los feminicidios, por ejemplo, por mucho tiempo se consideró normal, que es algo tan simple como la violencia doméstica. Incluso se les otorgaba crimen pasional. Claro, crimen pasional. Todavía algunos o lo algo dicen. que no se toca porque pasa en tu casa, porque es así, porque así es la vida. Entonces, exactamente la misma lógica. Ahora, ojo sobre la historia. Está escrita por los vencedores. Sí. Yo no soy historiadora, pero estoy bastante segura que podemos encontrar historiadoras feministas que te van a mostrar que sí existió una producción de memoria desde mujeres víctimas. Hay un montón. Un país como Colombia, producción de memoria desde las propias mujeres. O en Perú. Me imagino en Congo, en muchos países. De los que está ahí, pero hay que buscarla, hay que hacer el esfuerzo. Es decir, en el G8 ¿no? van a sacar la producción de memoria de esas mujeres campesinas de ahí en la Sierra Andina de no sé dónde. Entonces, ojo diciendo que no es que se ha escrito, se escribió, pero ¿quién lo lee, quién lo valora? Sí, y de hecho hay ejemplos históricos. El Ejército Rojo acabó llegando a Berlín para vencer a Hitler con una historia negra detrás, la de violaciones masivas a mujeres alemanas. Que la cometiera el lado bueno de la historia, el que nos libró del nazismo, dio riendo suelta a atrocidad silenciada durante décadas contra mujeres alemanas. ¿Qué os parece? A veces también la historia ha ocultado este episodio porque era el lado bueno, era el lado que nos libró del nazismo.
¿Qué os parece, Virginie? Bueno, hay un paralelo también, es que, por ejemplo, mujeres que fueron violadas por mexicanos, por soldados americanos, cuando vinieron en Francia, en Europa. Eso es un tema que sigue siendo muy tabú, que es muy difícil trabajar en ello. Así que, claro, la historia se escribe por vencedores y hay algunos temas que no se discute. Las mujeres no deben ser aguafiestas. Eso es verdad. Hay una historiadora americana que escribió sobre eso. La famosa foto del beso entre una parisina y un soldado americano. Sí. El beso era robado, o sea, era básicamente una agresión sexual. Pero las mujeres, por favor, no sean aguafiestas. Vamos a liberar, es el fin de la guerra. Bueno, por favor, colaboren. Ahí está, en ese momento. Eso respecto a la historia, pero vayamos a la actualidad. ¿Qué papel creen que están desempeñando en estos momentos mujeres ucranianas o las gazatíes? ¿Qué destacarían de ese papel de conflictos que hay en la actualidad con esa perspectiva de...? Sí, creo que con la guerra en Ucrania tenemos un ejemplo del papel que pueden desempeñar las mujeres en los conflictos. O sea, que han tomado las armas directamente. Cuando empezó el conflicto, las mujeres se fueron a combatir. Y del otro lado también hay muchas asociaciones de mujeres que se formaron y eso me da confianza porque muestra que ahora las mujeres tienen un papel en los conflictos, que pueden tomar las armas. Y que no hay una distinción de género que se puso en este... las cosas han cambiado y me da confianza. Pueden hablar del conflicto, del posconflicto. Camille. Mira, es interesante el caso de Ucrania por muchos aspectos. Para empezar, antes de la invasión de Rusia había el Donbass, conflicto en el Donbass. Hubo muchas mujeres que participaron en el conflicto en el Donbass, pero sin un estatus de combatiente oficial como lo van a tener ahora. Y esas mujeres veteranas, cuando regresaron del Donbass, no tuvieron acceso a los derechos de veteranos o de excombatientes. Se movilizaron. Y esa movilización es la que les permite y que permite a las mujeres en general ser más tomadas en cuenta en todo lo que es política de defensa y reclutamiento de fuerzas armadas en Ucrania. Entonces, ya tenemos una historia larga de mujeres que se involucran y que luchan antes de la invasión de Rusia, ¿no? Virginie. Sí, en Ucrania se ve, en diferentes conflictos se ve que mujeres son actrices, son combatientes y a través de la historia hubo mujeres combatientes. Ahora hay que tener cuidado porque hay también mucho fantasma, mucho mito. Digamos que de una parte hubo más mujeres combatientes de que se supone hoy, porque la historia fue escrita por hombres, fueron invisibilizadas, sí. ¿okay? Como actrices en general, pero de manera general hay menos, la proporción de mujeres en la guerra es más importante que los hombres. ¿Por qué? Hay muchas cuestiones en torno a eso. Porque caen o son capaces de caer la vida, porque son diferentes, no sé, o porque fueron excluidas. Deja esa puerta abierta, porque es muy interesante y a vuelta de pausa vamos a retomar el hilo que está abriendo Virginie y le vamos a preguntar a Catalina desde Kiev qué rol han desempeñado las ucranianas en esta guerra. Hasta ahora. ¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno? ¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional? El premio Reportaje RFI en Español llega a su 11ª edición. Una oportunidad única para vivir una experiencia profesional en la Ciudad Luz. El premio Reportaje es un concurso para ganar una pasantía con todo pago en nuestra redacción parisina. Pueden participar estudiantes de periodismo de entre 18 y 30 años de edad que sean hispanohablantes. Tienes hasta el 4 de mayo para enviarnos tu reportaje. Todos los requisitos están en nuestro sitio rfimundo.com. Bonne chance y nos vemos en París.
Seguimos en Primera Plana esta semana, aprovechando que el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y hablamos de la violencia sexual como arma de guerra, pero también del rol de las mujeres en la guerra. Estamos hablando de las mujeres ucranianas, de las gazatíes. Hacemos una mirada al pasado, al presente, y también vamos a hablar echando una mirada al futuro. Lo hacemos con la periodista Virginie Hertz, la socióloga Camille Boutron, la secretaria general de la ONG Women International Security aquí en Francia, Jessica Pennetier, y nuestra enviada especial a Ucrania, Catalina Gómez. Estábamos hablando de la violencia sexual, pero también podemos hablar de las desigualdades, de cómo se incrementan las desigualdades de género durante los conflictos. Según Naciones Unidas, las niñas tienen un 90% menos de probabilidad de tener acceso a la educación que los niños en la zona en conflicto. También son víctimas de matrimonios infantiles, trabajo esclavo, y luego está el tema de las desplazadas y de las refugiadas. Es decir, hay otros muchos temas, además de la violencia sexual, que están en el conflicto y que son protagonistas las mujeres. Virginie. Bueno, para mí una frase clave es la de Simone de Beauvoir, que era escritora y filósofa francesa, que dijo, hay que tener en cuenta, o que no hay que olvidar que bastará una crisis económica, política, religiosa, para que los derechos de las mujeres sean cuestionados. Qué gran frase. Y la guerra es una gran crisis. Hay que estar vigilante Sí. siempre, pero la guerra es la máxima crisis que se puede imaginar. Y entonces, en la guerra, claro que todos los derechos de las mujeres regresan en este momento. Vamos a preguntarle a Catalina Gómez desde Kiev sobre el rol de las mujeres ucranianas como resistencia a la invasión rusa. ¿Qué papeles han desarrollado en el combate? El papel de las mujeres ha sido enorme y tal vez no haya un gran número, aunque lo hay en el frente de batalla y cada vez las encontramos más, pero también han jugado un papel enorme en lo que lo rodea. Si vemos, por ejemplo, el número de voluntarias que dan apoyo a los soldados y a las brigadas y a los batallones en el frente, pero también especialmente aquellas que trabajan en el campo médico, en medicina de combate, en evacuaciones, es enorme. Hace 3 días hablaba con una comandante de una unidad y me decía, mire, yo no tengo ni tiempo para preocuparme lo que pasa a nivel político, ni internacional, ni lo que pueda decir Trump, ni Zelensky. Para mí mi prioridad es que mis hombres estén vivos, que mis hombres estén bien, que tengan gasolina en el coche para poder llegar al frente de batalla y poder sacarlos de allí. Esas son mis prioridades y hay cada vez más mujeres comprometidas. Ha sido un gran peso en las mujeres esta guerra, como siempre sucede en las guerras. El mundo actual, sin duda, tiene una, podemos decir, sobrecarga de testosterona y muchos de los conflictos, bueno, todos están fundamentados en decisiones de hombres. ¿Qué permitiría a la geopolítica mundial? Y Jessica, le pregunto a usted, que la asociación que dirige está muy involucrada en este punto. ¿Qué permitiría a la geopolítica mundial, sé que es un poco política ficción hablar de esto, pero hay que tratarlo, el hecho de que más mujeres estuvieran en el poder tomando decisiones y negociando entre ellas? Sí, creo que hay que pensar en lo que puede llevar la mujer a la mesa de la paz o de las negociaciones. Las mujeres tienen un enfoque diferente, o sea que para ellas las prioridades no solo son prioridades militares, vamos más allá de eso. Tienen en cuenta las estructuras sociales, tienen en cuenta la salud de la comunidad, y creo que en comparación con los hombres, donde hay esta norma patriarcal que predomina, las mujeres pueden llevar otras cosas a la mesa de negociaciones, y creo que Camille podrá soportar lo que dice. Sí, la verdad, hay varios aspectos. Para empezar, las mujeres no tienen la misma experiencia de la guerra que los hombres, aunque cumplen todos los roles, combatientes. La guerra es una esfera de reproducción. No se hace sin mujeres. No hay guerra si no hay soldados. Hay que producir esos soldados. La mano de obra combatiente tiene que existir, tiene que crecer lo suficiente para estar en edad de combatir. ¿Quién cuida a esa gente? ¿No? Entonces hay toda una reflexión que llevar sobre el hecho de que el combate es una cosa, pero la guerra es un conjunto, un ciclo de actividades que es el tiempo largo y que no siempre está en el frente, ¿no? En fin. Y las mujeres tienen su lugar ahí. Lo que pasa es que en la mesa de negociación han tenido experiencias diferentes. Entonces, hablan por toda una parte de la población
que generalmente se olvida cuando en la mesa de negociación solamente hay varones, militares, que ellos todo lo que hacen es de alguna manera intentar no perder demasiado de sus privilegios, porque eso es la negociación, es como dar un poco pero no perder demasiado, ¿no? Las mujeres lo hacen diferente, pero no por ser mujeres, claro. sino por la forma como se crían. Nosotras las mujeres estamos criadas como para cuidar de los otros, aunque no queremos. No es el caso de los hombres, y eso lo hacen. Virginie. No sé si se puede responder a la cuestión de esta política ficción, que sería un mundo con mujeres al poder. No una respuesta concreta, pero sí que está bien que hagamos el ejercicio y que lo propongamos para que en casa, los oyentes y espectadores también se hagan esa pregunta mentalmente, ¿no? Eso es lo interesante. Entonces, yo no tengo una respuesta a esto, pero mi respuesta es decir, es solo una cuestión de justicia. Antes de la pregunta, ¿qué sería el mundo? La primera cosa sería normal que la mitad de la humanidad participe. Fuera el que fuera, ¿no? La historia ha sido siempre escrita por hombres. Bueno, venga lo que venga, habrá que dar una oportunidad también a la igualdad, ¿no? Y supongo, bueno, no creo, estoy convencida de que no puede ser peor. Peor es imposible. Bueno, hablamos antes de las consecuencias de ya no solo de la violencia sexual, sino también de la trata, de los desplazamientos. Vamos a preguntar también a Catalina Gómez desde Kiev sobre esas otras consecuencias. Por ejemplo, la de muchas mujeres que han tenido que desplazarse por el conflicto en Ucrania, muchas veces con sus hijos o con personas que tenían a su cargo. ¿Qué sabemos, Catalina, de estos desplazamientos que son también consecuencia directa de esta guerra? Esos desplazamientos se han dado tanto a nivel interno como a nivel internacional. ¿En qué sentido? En la medida que la guerra se ha ido acercando y los ataques son mayores, estas mujeres han tenido que salir de sus casas y desplazarse a otros lugares de Ucrania, reempezando la vida muchas veces con sus niños, porque sus maridos, sus padres están en la guerra, pero muchas veces también cargando no solamente con esas nuevas generaciones, con niños traumatizados, y recordemos que no solamente son niños que vienen con un trauma de la guerra, sino que son niños que están saliendo de una pandemia, sumado a tener a sus padres ya mayores, o esas mujeres también dejando atrás a esas viejas generaciones que muchas veces se niegan a salir de esas poblaciones que son atacadas porque no quieren dejar lo suyo, y la angustia de ellas es cada día que sus padres sean atacados. Luego tenemos ese número de más o menos de 6 millones de personas que salieron al comienzo de la guerra, la mayoría de ellas mujeres con sus niños. Las mujeres lo que han hecho hoy en día es básicamente estar sosteniendo este país económicamente, haciendo trabajos que no hacían antes, pero que ahora, como los hombres están en la guerra, sosteniendo también económicamente a sus hijos afuera o adentro, con una gran carga psicológica y con una gran carga emocional para esas mujeres, que obviamente va a haber un gran trauma. Gracias, Catalina. Bueno, cuando ven los informativos, ya ven las decisiones, las declaraciones de Trump, de Putin, de Milei, de Netanyahu. Les pregunto, Virginie, Camille, Jessica, ¿por qué este auge de populismo con un corte masculinista tan concreto que desprecia tanto al feminismo y la igualdad? ¿Son los resortes de una contrarrevolución que detesta el feminismo? Puede ser, es una hipótesis. Se habla mucho de backlash en inglés, es una expresión que se habla mucho en las redes feministas, pero de manera general la historia no es lineal y que cada progreso, cada avance provoca una reacción. Sí. La reacción es exactamente esto. En la historia de Francia hubo revoluciones contra revoluciones y así, bueno, ¿vamos a alcanzar un equilibrio? No sé, pero hay algo de esto, de esta reacción. O sea, el feminismo ladra y por eso hay una... ¿Camille? Sí, dos cosas importantes. Para empezar, el proyecto político del feminismo, porque hay un proyecto político del feminismo muy concreto, pone en peligro todo ese sistema de patriarcado, de redistribución de recursos que no se hace de manera igual entre mujeres y hombres, etcétera, etcétera. Entonces es totalmente normal que el feminismo sea una meta de destrucción para este tipo de personajes. Segundo punto, obviamente, en nuestros casos, Macron en Francia o en otros países donde las cosas de género tienen más visibilidad, donde se muestran como prioridades, queremos mostrarnos como bien occidentales, bien todo. Obviamente es mejor, pero no hay tanto presupuesto tampoco. O sea, no es que los otros países
más, digamos, frecuentables, sean tampoco los maestros del feminismo y los mejores amigos de los movimientos feministas, ¿no? Que eso se tiene que notar luego a nivel presupuestario. Si ven los informativos, estamos en un momento de rearme. Esa palabra está ahora en cualquier periódico, cualquier informativo. Solo basta con escuchar un minuto. Inversión en armamento, disuasión, tecnología armamentística. Todo este panorama sombrío de la geopolítica internacional sigue teniendo en cuenta una perspectiva patriarcal. Les quiero preguntar, Jessica, usted que ha trabajado el tema, cuando hablamos de diplomacia feminista, ¿qué es lo que podría cambiar? ¿Qué es lo que podría aportar a este panorama que tenemos en la actualidad? Bueno, la diplomacia feminista tiene como reto de cambiar la perspectiva del ámbito de la seguridad internacional. Y lo que intentamos decir con una diplomacia feminista, y el término, hay que decirlo, no es el mismo para todos los países que lo adoptaron. Es importante decirlo, porque por el momento no hay una definición común del término, pero todos los países se unen sobre esta concepción de no solo hay que poner mujeres en mesas de negociaciones, no es eso, es incluir el concepto de género en el ámbito de la seguridad internacional. Y es ver la guerra, pero con otro enfoque. Y eso es muy importante porque ahora vemos que Putin, Trump, tienen un discurso donde predomina las normas patriarcales. O sea que este concepto de género para ellos no existe. Y eso es importante. Me queda un minuto, frases brillantes para cerrar el programa. Rearmamiento demográfico. O sea, no olviden que hemos hablado de rearmamiento demográfico aquí en Francia. Entonces, ¿quieres una frase? Yo la dejo abierta, es suficientemente claro. ¿La ausencia de mujeres en roles políticos decisivos es un lastre para los esfuerzos de paz? Se lo pongo complicado, pero en una frase. Probablemente sí. Yo diría que estamos en un periodo, una época un poco oscura, pero que es la razón misma por qué no hay que abandonar los proyectos. Con ese rayo de optimismo, con ese rayo de luz, nos vamos a quedar para el Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias a las 4, a Catalina desde Kiev y, por supuesto, a Jessica, a Camille y a Virginie. Ha sido un placer estar hoy con ustedes aquí. Hasta la próxima semana. Gracias.